Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Chris Hedges. Chris es un periodista, autor y comentarista estadounidense. Chris, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Chris, welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme. I want to focus on Israeli-American. Quiero centrarme en la guerra israelo-estadounidense contra Irán. Quizá podría empezar pidiéndole que sitúe esta guerra en el contexto de lo que ha ocurrido durante la presidencia de Trump en el último año aproximadamente. Al fin y al cabo, fuera genuino o no, Trump habló de traer la paz al mundo. Pero en este año hemos visto cómo se imponía una guerra económica al resto del mundo, cómo se secuestraban jefes de Estado, cómo se permitía y aceleraba un genocidio, y ahora una guerra contra Irán que amenaza con convertirse en la Tercera Guerra Mundial. ¿Podría situar estos acontecimientos en el contexto de lo que fue la campaña de Trump? Bueno, Trump no tiene una política coherente, ni a nivel nacional ni internacional. Es muy impulsivo, no muy inteligente y, por supuesto, muy limitado en su comprensión de los asuntos mundiales. No se puede confiar en nada de lo que dice. Así que el hecho de que afirme ser un candidato por la paz o que haya detenido 8 guerras, eso forma parte de su espectáculo. Es parte de su autopromoción, de su publicidad, o como se le quiera llamar, pero no es una política genuina. El Pentágono, o el gobierno israelí en su caso, lleva 3 décadas intentando presionarlos para que ataque a Irán. El Pentágono en particular ha frenado todo eso, ya fuera bajo Bush, Obama, Biden o cualquier otro, por todas las razones que ahora vemos. For all the reasons that we now see, and Trump, with his very limited understanding of anything. Y Trump, con su comprensión muy limitada de cualquier cosa, fue engañado por Netanyahu, quien por supuesto ha sido el principal impulsor de este movimiento para atacar a Irán. Creo que convenció a Trump de que sería como con Maduro. Matarían al líder supremo y luego el segundo nivel del liderazgo se arrodillaría y haría cualquier cosa que Trump quisiera. Pero por supuesto Trump no entendió que Irán no es Venezuela. Irán es un animal completamente distinto, con la capacidad de castigar a Estados Unidos, a sus aliados en el Golfo y a la economía global, algo que dijeron que harían y que de hecho están haciendo. Fue una situación absolutamente desastrosa. No hay una salida para esto. No sé cómo van a salir de ello los Estados Unidos. Es interesante ver al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, que aparentemente fue la única persona que entró en el despacho oval y dijo, no hay una solución militar para esto. Trump no escuchó. Todos a su alrededor, por supuesto, son unos aduladores que simplemente repiten lo que él quiere oír. Y aquí estamos. Las encuestas han mostrado que esta guerra es particularmente impopular, o al menos no muy popular, incluso entre los estadounidenses. ¿Qué riesgos políticos está asumiendo la administración Trump al llevar a cabo esta guerra? Sí, quiero decir, esa es la diferencia con la invasión de Irak de Bush. Hubo una enorme campaña de propaganda basada en mentiras, por supuesto. Que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva, que ya sabes, no podemos permitir que la próxima pistola humeante sea una nube en forma de hongo, citando a Condoleezza Rice. Se suponía que apoyaba a Al-Qaeda. Todo eso era falso, pero trabajaron duro para convencer al público estadounidense de respaldar la guerra. La administración Trump no hizo ningún esfuerzo en absoluto. Simplemente decidió unilateralmente entrar en conflicto con Irán con, como señalas correctamente, muy poco apoyo estadounidense, incluso dentro de la base republicana. No hay mucho apoyo para esta guerra en absoluto. Y creo que eso se debe a que Trump compró la versión de Netanyahu de que íbamos a matar al líder supremo.
Sabíamos dónde estaba y el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. El régimen iraní era frágil y débil y todo habría terminado para el fin de semana. Por supuesto, eso no fue lo que ocurrió. Ahora Trump está en una situación terriblemente complicada. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bien, las consecuencias son un creciente enfado hacia la administración Trump por otra guerra interminable. No olvidemos que no son Estados Unidos ni Israel quienes pueden poner fin a esta guerra, sino Irán. Hay pruebas bastante sólidas. Mira, a través de la niebla de la guerra y habiendo cubierto muchas guerras, la información se convierte inmediatamente en un arma, ya sea por parte de Estados Unidos, Israel o Irán. Sin embargo, leyendo entre líneas, a través de la niebla de la guerra, Irán ha logrado causar daños significativos. Y creo que también es importante que hayan retenido sus sistemas de misiles y armas más potentes, reservándolos para agotar los interceptores. Aún no se han centrado en Israel, a pesar del daño que ya han causado. Hay una censura muy fuerte en Israel. Grabar cualquier imagen de los ataques de Irán puede llevarte a ser arrestado. Así que, sin duda ha habido daños, pero creo que lo que está por venir, dado que los iraníes han retenido con bastante astucia sus sistemas más avanzados, incluidos sus misiles hipersónicos, no va a ser bueno para Israel. Y nadie sabe cómo salir de esta situación. Quiero decir, el estrecho de Hormuz está bloqueado. Los iraníes han amenazado con minas, puede que incluso las hayan colocado. Los países pueden recurrir a sus reservas de petróleo, algo que ya han empezado a hacer, pero no ha tenido mucho efecto. Pero a largo plazo no tendrá ningún efecto. Esto va a ser devastador para la economía europea y por supuesto para la economía india, razón por la cual la administración Trump ha dicho que ahora pueden comprar petróleo a Rusia. Es realmente un desastre. Y creo que otra cuestión es que los frágiles ecosistemas de los países del Golfo han sido arrasados. Eso también formaba parte del juego. Instalamos todas esas bases estadounidenses en Qatar, Bahrein y en otros lugares diciendo que estarían a salvo de una amenaza iraní. Pues bien, ha resultado ser lo contrario. Se han convertido en objetivos y Estados Unidos no ha sido capaz de proteger a esos países. De hecho, hay todo tipo de informes que indican que los interceptores, de los cuales, por cierto, se están quedando sin existencias, se están priorizando para Israel. Has hablado sobre el control que Irán ha asumido en esta guerra. Por supuesto, los medios de comunicación occidentales tradicionales lo han ocultado y censurado por completo. Dado que Irán ha ido ganando control de la guerra en la región, ¿cuánto tiempo crees que continuará? Porque Donald Trump ha estado diciendo que sería un cambio rápido, pero parece que quiere salir de la guerra, y eso no va a suceder. Seguirá mientras los iraníes quieran que siga. Irán reconoce que se trata de una amenaza existencial, que la política de apaciguamiento no funciona. Es decir, la mala interpretación del liderazgo iraní ha sido catastrófica, porque el líder supremo, Jamenei, fue en realidad bastante reacio a... Quiero decir, recordemos que eliminaron al jefe de la Guardia Revolucionaria en la campaña de bombardeos de 12 días de junio. La respuesta iraní fue casi simbólica. Incluso advirtieron qué bases iban a atacar. Cuando mataron al comandante Soleimani, avisaron a Estados Unidos de qué bases serían objetivo. Claramente, no quería un conflicto. Y por supuesto, con su destitución, la situación es muy opaca, pero probablemente veremos el ascenso de líderes iraníes mucho más militantes y agresivos que reconocen con razón que no hay forma de negociar una salida a esto. Y sí tienen la capacidad no solo de paralizar las economías de la región, sino de paralizar las economías a nivel mundial. Y eso es precisamente lo que están haciendo. Creo que la trampa en la que va a caer la administración Trump, y ya hay indicios de que está ocurriendo,
es que creen que pueden simplemente escalar, escalar y escalar. Eso significa llevar a cabo, en esencia, más y más ataques o bombardeos sobre infraestructuras y objetivos civiles, elevando aún más el ya considerable número de muertes en Irán. No creo que vaya a funcionar, y es extremadamente peligroso. ¿Qué pasa si los israelíes atacan una planta desalinizadora en Irán? Pues bien, los israelíes dependen en gran medida de la desalinización. Creo que tienen 4 o 5 grandes plantas, al igual que los saudíes. Creo que la mayor parte de Riyadh depende del agua desalinizada. Imagina que esas plantas desalinizadoras fueran destruidas. Eso provocaría una crisis humanitaria de enormes proporciones. He cubierto muchas guerras, y puedo decirte que una vez que empiezas una guerra, la guerra te controla a ti. Tú no la controlas. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Así que creo que en muchos sentidos las personas más perspicaces de la administración Trump, bueno, no hay muchas, quizá J.D. Vance sea una, entienden que están en una situación terriblemente complicada. Y los iraníes han actuado con una gran inteligencia estratégica, a diferencia de una administración estadounidense que no tiene ninguna estrategia. Han decidido paralizar las economías del Golfo y la economía mundial, y tienen la capacidad de hacerlo. Esta vez, Estados Unidos ha estado participando de manera mucho más amplia y central en comparación con lo que vimos el año pasado en junio. También vimos que Israel se encontraba en una situación muy mala, incluso después de 12 días de guerra. Esta vez, obviamente, Estados Unidos está aportando más recursos. Un informe del Pentágono publicado hoy, o ayer, según informó el New York Times, decía que solo los primeros 6 días de guerra costaron más de $11,000 millones, y eso sin incluir muchos costes adicionales. A medida que los costes comienzan a acumularse para Estados Unidos, y con la imprevisibilidad de Donald Trump, se enfrentarían Israel y los estados del Golfo a una mayor vulnerabilidad, y eso les haría replantearse su condición de vasallos de Estados Unidos. No creo que Israel sea un vasallo. Creo que Israel es quien en muchos sentidos lideró este ataque contra Irán y Estados Unidos lo siguió. En cuanto a los estados vasallos del Golfo, sí, sabemos que están replanteándose las cosas. No fueron consultados sobre esta guerra. Están pagando el precio por ello. Se han dado cuenta de que la promesa que hizo Estados Unidos, que esas bases militares les ofrecerían protección, no es cierta, es falsa. Y ya se ha visto, en muchos de esos centros financieros de Dubái, una enorme retirada. No sé si el Golfo va a recuperarse de esto. Existía esa falacia de un lugar seguro y estable para invertir. No estoy seguro de que eso haya sido nunca cierto, pero tampoco estoy seguro de que puedan resucitar esa ficción. Así que las consecuencias para los estados del Golfo son graves. En cuanto a Israel, es muy difícil de interpretar, pero parece que Israel empieza a preocuparse porque los interceptores están... Bueno, el hecho de que los iraníes hayan atacado los sistemas de radar es extremadamente importante, porque lo que ha hecho es dejar a Estados Unidos e Israel, si no ciegos, al menos incapaces de seguir adecuadamente la artillería entrante. Y ya se han visto quejas en Israel de que los sistemas de alerta no funcionan, las sirenas no suenan, especialmente con la artillería que está enviando Hezbollah. Así que las cosas se están desmoronando en Israel. Y Trump ha insinuado, quiero decir, ya sabes, cambia de opinión cada hora, pero ha insinuado que la misión está casi cumplida. No importa, son los iraníes quienes decidirán cuándo termina esto. Y creo que los iraníes van a por todas. Eso significa que van a castigar a Estados Unidos y a sus socios globales hasta que se levanten las sanciones. Los iraníes tienen exigencias muy claras, y si la administración Trump se ve obligada a ceder ante esas exigencias, sería una derrota humillante para Estados Unidos. Si se niegan a ceder ante las exigencias iraníes,
Irán puede causar un daño tremendo, ya está causando un daño tremendo a la economía mundial. No se trata solo del petróleo, también de los buques de carga. It's not just petrol, it's cargo ships. I mean, the consequences of this are catastrophic. Quiero decir, las consecuencias de esto son catastróficas. Y por eso el Pentágono de Estados Unidos bloqueó con firmeza cualquier intento o incluso insinuación de las administraciones anteriores de ir a la guerra con Irán. Es decir, Trump propuso esta solución absurda de que los buques de guerra estadounidenses escoltaran petroleros y cargueros a través del estrecho de Hormuz. Estoy seguro de que los mandos de la Marina convencieron rápidamente a Trump de que desistiera, porque el estrecho es increíblemente estrecho. No solo en general, creo que tiene unos 21 kilómetros de ancho, sino que las rutas de navegación reales son aún más angostas. Y no se trata solo de minas, ni solo de baterías de misiles que Irán ha distribuido por todo el estrecho. Incluso las piezas de artillería podrían destruirlos. Sería una auténtica masacre. Terminaría como la Armada Imperial Rusa en 1905, lanzándose contra los japoneses, y Rasim, y toda la First Step Unzili. Y no se trata solo de la economía global, sino también de la economía estadounidense, que ya está sufriendo un fuerte impacto. Quiero decir, los aranceles ya habían empezado a hacer daño, pero los precios agrícolas están subiendo, no solo el petróleo, sino también los fertilizantes, porque estas son las temporadas de cosecha de soja y maíz, y los precios de los insumos están aumentando. A medida que suben los precios del petróleo, hay informes de que la liberación de 170 millones de barriles no ha logrado hacer bajar los precios, porque se espera que la guerra continúe. Eso obligaría a la Reserva Federal a subir los tipos de interés, lo que frenaría aún más el crecimiento en un momento en que el mercado laboral ya es débil. ¿Crees que el impacto económico en la economía estadounidense podría acabar creando condiciones en la política interna que obliguen a Trump a ceder? Yes, but I mean, it's not. The United States is. Sí, pero quiero decir, no es que Estados Unidos es en gran medida autosuficiente en términos de petróleo. Es Europa. Es Europa, Japón, Corea del Sur. Son ellos los que realmente van a pagar. Y no sé cómo va a terminar esto. No sé hasta qué punto Israel y Estados Unidos escalarán en su desesperación, especialmente si Israel empieza a ser castigado seriamente como espero. Todo esto son incógnitas. No se puede predecir hacia dónde van este tipo de cosas. Una vez que abres esa caja de Pandora de males, no se puede predecir a dónde conduce. Simplemente no veo a corto plazo una salida para Estados Unidos o para Israel. Y en su desesperación, temo que empiecen simplemente a destruir ciudades iraníes. Ese es sin duda el objetivo de Israel. Quiero decir, es importante recordar que los objetivos de Estados Unidos e Israel son diferentes. Israel quiere convertir a Irán en un estado fallido, del mismo modo que lo hizo con Siria, con Libia y se podría argumentar con Irak, porque así deja de ser una amenaza. Pueden dejar que Estados Unidos se encargue de limpiar el desastre. Estados Unidos quiere un cambio de régimen. Son dos objetivos muy diferentes. Y así, si esto continúa, Irán queda devastado como lo ha sido Gaza. Eso es lo que Israel quiere por un lado. Por otro lado, no creo que Israel haya comprendido adecuadamente la capacidad de los iraníes para infligir daño al propio Israel. Israel es un país diminuto, un país del tamaño de un sello postal. Tiene unos 6 millones de habitantes aproximadamente. Irán tiene más de 10 veces esa cifra, más de 90 millones de personas, y es un país enorme, del tamaño de Europa occidental. Así que ya sabes, una larga guerra de desgaste, teniendo en cuenta los recursos iraníes, y seamos claros, teniendo en cuenta la ayuda que estoy casi seguro de que Irán está recibiendo de Rusia y China, al menos en términos de inteligencia y posiblemente también en cuanto a armamento. Hay informes de que los iraníes están utilizando el sistema de satélites chino. Eso ha causado una gran consternación entre los planificadores militares estadounidenses,
porque no solo pueden ver los activos estadounidenses, sino que su capacidad de ataque es mucho más precisa. Y eso ha sacudido realmente a los israelíes y a los estadounidenses. Y es totalmente comprensible porque, por supuesto, ¿qué ha estado haciendo Estados Unidos con Rusia en relación con Ucrania? Proporcionan la inteligencia para los ataques ucranianos contra los activos rusos. Y ahora Rusia está devolviendo el favor, incluyendo, por supuesto, la tecnología de drones, porque Rusia en realidad estaba exportando drones iraníes para la guerra contra Ucrania. Rosatom también ha decidido mantener a sus aproximadamente 450 empleados en el emplazamiento de Bushehr, donde están construyendo 3 plantas nucleares. Eso sugiere que Rusia confía bastante en la capacidad de Irán para resistir o incluso para infligir daños significativos al otro bando. Quería preguntarte, ¿crees que es justo ver este momento como el principio del fin de la influencia estadounidense en la región, o si no el fin, al menos el inicio de su declive, creando más espacio para Rusia y China? Creo que sí. Sabes, esto podría ir en 2 direcciones. Una vez que termine el conflicto, Estados Unidos podría intentar acercarse a los estados del Golfo y decir, solo necesitáis más de nuestro armamento, más de nuestras bases. Irán es una amenaza existencial. No estoy seguro de que vaya a ser así. Creo que los estados del Golfo, al menos por lo que he leído, se sienten profundamente traicionados como deberían, especialmente dado que Estados Unidos ha dejado claro que su prioridad es la defensa de Israel, no de nadie más en la región. Así que sí, creo que potencialmente, y lo digo como periodista que no predice el futuro, esto podría aniquilar el alcance y la hegemonía de Estados Unidos dentro de la región. Pero forma parte de la trayectoria más amplia de la decadencia y el imperio estadounidense. Solo un capítulo más en esa saga. Quería preguntarte rápidamente sobre Irak, ya que cubriste la guerra de Irak. Algunos comentaristas dicen que la desestabilización que Israel quiere provocar en Irán en realidad está empezando a producirse en Irak. Hay indicios de ello allí. El ataque con misiles en Erbil, por ejemplo, una ciudad con una importante población kurda, donde distintos grupos están luchando entre sí. ¿Crees que, a medida que esta guerra se prolongue, más inabert might smart en Irak? Bueno, sin duda, porque Irak es un país de mayoría chií, al menos un 60%, está claro que en realidad se han emitido fatwas y muchos chiíes ven esto como una guerra contra el chiismo. Y tienes razón, esto ha creado tensiones y conflictos internos en Irak, con ataques no solo a bases estadounidenses, sino también a hoteles donde se alojan miembros del personal estadounidense. Sí, ese es el peligro. Quiero decir, Bahrein es principalmente chií, pero tiene un gobernante suní protegido por una especie de guardia pretoriana suní, mientras que el resto del país es chií. Hemos visto una gran agitación en Bahrein. Hay, ¿qué? 2 o 3 millones de chiíes en Arabia Saudí. Así que sí, creo que el potencial de esto ya se está extendiendo por toda la región. La rabia es comprensible y eso generará inestabilidad fuera de las fronteras de Irán. Ya está generando inestabilidad fuera de las fronteras de Irán. ¿Cuán inflado está Israel, en tu opinión, dado que han vuelto a acelerar la guerra con el Líbano? Ahora están amenazando con ocupar el Líbano de forma permanente, amenazando al presidente Aoun y diciendo, si no desarmas a Hezbollah de inmediato, tomaremos el control de todo tu país. También hay informes sobre la firma de contratos en Somalilandia para crear nuevas bases aéreas desde las que puedan atacar a Ansar Allah en Yemen. Por supuesto, están llevando a cabo esta guerra con Irán. ¿Cuán inflados están? Han estado realizando ataques aéreos en Siria, están inmersos en una especie de conflicto indirecto con Turquía
y probablemente a la larga quieran desmembrar Turquía. Por supuesto, Estados Unidos los apoya ahora, y parece que se están saliendo con la suya. Pero ¿cuán inflados están realmente? ¿Y podría todo esto derrumbarse de repente? Bueno, creo que Israel, al igual que Estados Unidos, está llevando a cabo un proyecto de extralimitación. No esperaban este escenario con la guerra en Irán y la respuesta israelí en el Líbano. Quiero decir, hay un límite a cuánto daño o control puede ejercer Israel sobre la región cuando está siendo atacado. Y sospecho que se trata de, bueno, esto es lo que ha dicho el gobierno iraní, que su enfoque, hasta ahora, estaba en el Golfo, los aliados del Golfo y los activos estadounidenses en el Golfo. Pero ahora el foco estará en Israel. Y estos misiles hipersónicos, que son básicamente bombas de racimo voladoras que explotan y liberan unas 80 piezas de munición sobre una amplia zona, Israel realmente no puede hacer mucho para detenerlos. No sabemos cuántos tienen. Al parecer, tienen muchos. No sabemos hasta qué punto Israel y Estados Unidos han logrado destruir misiles balísticos en Irán, pero hay pruebas de que están enterrados bajo tierra, que no se pueden ver. Y cuando Irán ha publicado imágenes de lanzamientos, lo interesante es que levantan enormes nubes de polvo al salir del suelo porque están cubiertos. No se pueden ver. Están en silos cuya ubicación nadie conoce. Así que esta es la siguiente fase. No creo que vaya a irle bien a Israel. Ciertamente no le está yendo bien a Estados Unidos. Y si Irán puede empezar a castigar a Israel, entonces su capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras se verá reducida, ya sea en Líbano, Siria, Yemen o Irán. Dado que acabas de terminar tu libro sobre Palestina, no puedo evitar preguntarte, ¿cómo ves todos estos acontecimientos en relación con Palestina? Porque, en última instancia, es la lucha y la resistencia en Palestina las que están impulsando estos acontecimientos, directa o indirectamente. Al fin y al cabo, Israel teme al eje de resistencia que apoya la libertad palestina. Hasta qué punto son realmente capaces de hacerlo es otra cuestión, pero esa es su percepción. ¿Cuál es tu opinión sobre su alcance de este momento para la Palma Campus Nobel Libertad? Bueno, esas fuerzas que proporcionaron ayuda o apoyo a la causa palestina han sido en gran medida neutralizadas. Hezbollah con los ataques de Fajar, el derrocamiento del régimen de Assad. Pero Irán siempre se ha mantenido firme junto a los palestinos. No sé cuánta ayuda material han dado a los palestinos, pero ese siempre ha sido un tema importante para Irán. Y creo que quienes hemos estado escribiendo sin cesar sobre el genocidio, seguíamos diciendo que este no es el tipo de mundo que podemos permitir que se cree, donde hay un desprecio tan flagrante por el Estado de Derecho y por los derechos de los pueblos subyugados. Pankaj Mishra escribió un buen libro sobre este tema, El mundo después de Gaza. La negativa por parte de Estados Unidos y de los países europeos a acatar el Estado de Derecho y detener el genocidio, lo que significa detener los envíos de armas, es crucial, porque si Estados Unidos cortara los envíos de armas, el genocidio terminaría. Israel no es capaz de producir el tipo de municiones que necesita para sostener el genocidio o para librar una guerra con Irán. Y el argumento era que si permitimos que esto ocurra, será el primero de muchos genocidios. Esto se convertirá en el instrumento que los países europeos y Estados Unidos utilicen a medida que el clima se deteriore, cuando veamos refugiados climáticos y partes del sur global se vuelvan inhabitables. Y creo que ese es el mensaje. Ya no hay ningún tipo de pretensión. Quiero decir, seamos claros, las convenciones de Ginebra y todo eso, la Carta de la ONU, fueron ignoradas a menudo por Estados Unidos, pero al menos se mantenían como un ideal. Ahora ni siquiera existe la pretensión de que algo de eso importe. Israel ha sido un Estado sin ley, por supuesto,
desde su creación, y Estados Unidos ha llevado a cabo todo tipo de actividades ilegales en relación con el derecho humanitario internacional, desde Vietnam hasta Irak. Pero ahora ni siquiera se molestan en rendir homenaje al derecho humanitario. Todos estamos viendo este genocidio, que sigue en curso, por supuesto. Simplemente se ha ralentizado. Y eso es lo que me temo, que en su desesperación, Estados Unidos e Israel recurran a la opción Gaza contra Irán, lo que significaría arrasar las ciudades iraníes. No creo que podamos descartar esa posibilidad, ya que Israel y Estados Unidos se sienten acorralados. Estados Unidos, principalmente por razones económicas, aunque quiero subrayar que no va a sufrir pérdidas como las que sufrirá Europa o como las que sufrirá Japón, que no produce petróleo, sí se verá afectado. Israel, sin embargo, podría empezar a enfrentarse a una crisis existencial. Y no quiero que Israel tiene 300 ojivas nucleares. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero si pudiera preguntarle brevemente, ya que ha tratado el tema de la guerra, debería preguntarle sobre las movilizaciones contra la guerra y qué se puede hacer, especialmente dentro del núcleo imperial. Por un lado, hemos visto la impopularidad de la guerra. Por otro, no hemos visto a la gente salir masivamente a las calles en Estados Unidos. Eso contrasta fuertemente con 2002 y 2003, cuando el apoyo general a la guerra era mucho mayor que ahora, y sin embargo, había muchas más personas protestando. Tengo la sensación de que parte de esto tiene que ver con el auge de las redes sociales. La gente expresa su oposición en línea. Pero también hay mucho cinismo respecto a los partidos políticos y otras vías de acción. Me interesa mucho conocer su opinión sobre cómo podemos aprovechar este momento, cuál es nuestra responsabilidad, especialmente para los estadounidenses, de oponernos a esta guerra, y qué tipo de movilizaciones deberíamos estar viendo en las ciudades estadounidenses. Bueno, no se trata solo de la guerra. Es el auge de un Estado autoritario dentro de Estados Unidos. Uno que, en muchos aspectos, replica la India de Modi, incluido el uso de fuerzas de vigilantes, esas milicias procedentes del RSS. No sé de dónde vienen, pero lo hemos replicado con el ICE. El sistema legal estadounidense se está desmoronando, y la movilización masiva es el único arma que nos queda. Estuve en Italia en noviembre con Francesca Albanese, Greta Thunberg y Yanis Varoufakis, reuniéndome con los estibadores de Génova que paralizaron el puerto y han pedido que no se carguen más envíos de armas en barcos con destino a Israel. Es precisamente ese tipo de protesta masiva, ese tipo de desobediencia civil masiva, lo que va a protegernos de los líderes imbéciles, que solo hablan el lenguaje de la fuerza. Todos tus espectadores deberían entrar en YouTube y escribir mi nombre Resistance Genoun. Hicimos un documental de 1 hora sobre aquellas protestas en Génova y Roma, con entrevistas a Francesca, Yanis y otros, porque quería que la gente viera lo que tenemos que hacer y luego escuchara las voces de algunas de las principales figuras de la resistencia global sobre por qué es necesario, incluido Tiago, que organizó las flotillas, y así sucesivamente. Así que, eso es todo. Esa es nuestra única esperanza, tanto en lo que respecta a frenar la guerra interminable, como a la ilegalidad de esta guerra en Irán. Es un crimen de guerra según las leyes posteriores a Nuremberg. La guerra preventiva es un crimen de guerra. Pero los mecanismos internos dentro de estos sistemas de gobierno no van a salvarnos. Así que depende de nosotros. Creo que una de las razones por las que se vieron protestas en torno a la guerra de Irak y no se están viendo en torno a la guerra en Irán es porque hubo una enorme preparación previa a la guerra de Irak. La intención de llevar a cabo esa guerra se anunció durante semanas y semanas antes de que comenzara la invasión real. En esta guerra hubo unas falsas negociaciones dirigidas por Steve Witkoff y Jared Kushner,
Dos personas que no tienen ningún derecho a llevar a cabo negociaciones en Oriente Medio. Ese es otro aspecto del imperio estadounidense. Ha desmantelado su cuerpo diplomático. Así que existía esta falsa apariencia de que había una salida negociada, cuando, en realidad, todos nos damos cuenta de que, con el enorme despliegue de fuerzas estadounidenses, especialmente fuerzas navales en la región, siempre iba a producirse un ataque repentino. Y eso se ha convertido en un modus operandi, tanto para Israel como para Estados Unidos. Creo que esa es otra razón por la que no viste a la gente en las calles, porque ocurrió sin ningún tipo de aviso, o con muy poco aviso. Quiero decir, hubo amenazas, pero sí, vamos a salvarnos llevando a cabo una acción colectiva, porque ese es el único poder que tenemos, y la huelga es el arma más importante de la que disponemos. Estamos degradándonos rápidamente hacia, hablo de antiguas democracias como Estados Unidos. Estados Unidos ya no es una democracia, por supuesto. Pero estamos degradándonos rápidamente hacia los tipos de estados policiales autocráticos que ya han tomado el poder en lugares como la India. Quiero decir, Modi es simplemente una versión más inteligente de Trump. Trump no es un listón muy alto, pero... Muy brevemente, ¿cuál es la razón por la que las movilizaciones que vimos durante el genocidio palestino, justo después, durante la administración Biden, no se han transformado ni siquiera en una fracción de movilización contra esta guerra? ¿Es porque ese movimiento ha sido efectivamente aplastado ahora, o existe una verdadera desconexión entre los activistas que protestaron o se manifestaron contra el genocidio y los activistas pacifistas que quieren ver el fin de esta guerra? No, han criminalizado la disidencia. En los campus universitarios ni siquiera puedes repartir folletos. Es decir, básicamente han desterrado la libertad de expresión en las universidades. Y no se trata solo de los estudiantes, unos 3,000 han sido arrestados, sino que también los profesores han perdido sus empleos. Algunos se pronunciaron sobre el genocidio, entre ellos Catherine Franke, la gran experta en Derecho Constitucional de Columbia, que perdió su trabajo por atreverse a defender los derechos de sus estudiantes. No es la única. Así que ha habido una especie de represión macartista contra la libertad de expresión, en la que incluso han atacado o revocado visados y perseguido a estudiantes extranjeros. No se puede subestimar la mano dura de la represión en Estados Unidos en lo que respecta a la cuestión de Palestina, a la cuestión de la guerra, lo que Trump llama la supuesta izquierda radical. Son muy graves, especialmente a medida que la administración Trump se vuelve cada vez menos aceptable para un número creciente de estadounidenses. Y a medida que sus políticas, ya sea el ICE, disparar a civiles desarmados en las calles de Minneapolis o esta guerra con Irán, se gestionan cada vez peor, la represión se hará más evidente. Así es como funciona un régimen autoritario. Los regímenes autoritarios nunca cuentan con apoyo mayoritario. Quizá al principio, pero ni siquiera entonces, por lo general. Quiero decir, creo que los nazis nunca superaron el 37% o algo así. Así que ya sabes, eso es lo que hacen. No les importa lo que tú o yo pensemos. No les importa y aplastarán cualquier cosa, por insulsa o pequeña que sea, que amenace su férreo control del poder. Y no se puede subestimar hasta qué punto ha llegado eso en Estados Unidos. ¿Y con qué rapidez? La Hamathakskris, Matruthi Sarimersmu, de Afgrid Safar, Dinida. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo.
Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.